Joby X, Next Level. Bienvenidos, hora de subir de nivel con este video. Vamos a explorar los visuales disponibles de Power BI. Después de ver unos ejemplos vas a tener más confianza al escogerlos. Empecemos. Al abrir Power BI, una de las primeras cosas que notamos es la enorme cantidad de visuales disponibles, como barras, columnas, tablas, mapas, tarjetas y más. Así que para no volvernos locos y perdernos en el proceso vamos a agruparlos por categorías. Empecemos con esta sección. Visuales gráficos. Aquí entran la mayoría de los visuales que usamos en el día a día. Los que sirven para comparar datos, ver tendencias en el tiempo y entender cómo se distribuyen los valores. Así que en lugar de verlos como muchos iconos sueltos, piénsalos como una sola familia. Arrancamos con estos 6. Aquí están los gráficos de barras y columnas, horizontales y verticales, perfectos cuando lo que queremos es comparar valores sin complicarnos la vida. Estos son los gráficos de barras. El gráfico de barras apiladas se utiliza cuando queremos ver un valor total, y al mismo tiempo, entender cómo se compone ese total. En este caso, en el eje vertical colocamos la campaña asociada, lo que nos permite analizar cada campaña de forma individual. En el eje horizontal se muestra la suma de la cantidad vendida, que representa el valor total. La leyenda se utiliza para dividir ese total por canal de venta, como venta directa, online o distribuidor. De esta forma, cada barra muestra el resultado completo de una campaña y cada segmento indica cuánto aporta cada canal. Este gráfico es ideal para analizar resultados generales y su composición. Ahora pasamos al gráfico de barras agrupadas, que se diferencia claramente del anterior. Aquí seguimos analizando las mismas campañas y los mismos resultados, pero el enfoque cambia por completo. En lugar de combinar los valores en un solo total, Power BI muestra cada canal de venta como una barra independiente, colocadas una junto a otra. Esto permite comparar el desempeño de cada canal dentro de cada campaña y facilita identificar rápidamente diferencias claras y detectar cuál canal tiene mejor o peor desempeño. Por último, tenemos el gráfico de barras 100% apiladas donde usamos los mismos valores, pero el eje horizontal deja de representar cantidades reales. Todas las barras tienen el mismo tamaño y Power BI convierte los valores en porcentajes. Lo que se analiza aquí es la proporción que representa cada canal dentro del total de cada campaña. Este gráfico es ideal cuando queremos entender participación o distribución, por ejemplo, qué porcentaje del total corresponde a cada canal, sin importar el volumen de ventas. En resumen, el gráfico de barras apiladas se utiliza para analizar totales y su composición, el gráfico de barras agrupadas para comparar valores de forma directa lado a lado, y el de barras 100% apiladas para analizar proporciones y participación. Ahora pasamos a los gráficos de columnas. ¿Notas algo familiar, más allá de los colores? Exacto, es la misma información que vimos en barras, solo que ahora presentada de forma vertical. En términos simples, no cambia que analizamos, cambia como lo vemos. Lo único que se intercambia es la posición del eje X y el eje Y. Esa pequeña diferencia hace que las columnas se cambien de posición, pero el mensaje y la lógica siguen siendo exactamente los mismos. Ya cubrimos 6 de los gráficos básicos. Ahora vamos con los siguientes 4 que son gráfico de líneas. Aquí tenemos los gráficos de líneas, áreas apiladas y 100% apiladas. Una vez más con combo clásico de azul, naranja y celeste, pero, si nos enfocamos en el lado derecho, vamos a notar algo importante. Los valores que se están mostrando son casi los mismos que vimos antes. ¿Notan el cambio? Así es, ahora tenemos una fecha en el valor del eje X. A diferencia de los gráficos de barras, que son ideales cuando queremos comparar valores puntuales entre categorías en un solo momento. Los gráficos de líneas se utilizan cuando el objetivo es entender cómo se comportan los datos a lo largo del tiempo. Aquí el foco no está en la comparación exacta entre elementos, sino en identificar tendencias, patrones, picos, caídas y cambios en el comportamiento entre días, meses o años. Los gráficos de áreas parten de esa misma lógica de tendencia, pero agregan peso visual, lo que ayuda a percibir mejor la magnitud del cambio y el impacto que tiene cada valor a lo largo del tiempo.
Este tipo de gráfico es útil cuando, además de la tendencia, queremos que el crecimiento o la disminución se sientan más evidentes visualmente. Aquí es donde muchos se confunden, así que, ojo. Cuando usamos gráficos de áreas apiladas, el enfoque no es solo ver si una línea sube o baja. Lo que realmente estamos analizando es cómo se construye el total con el paso del tiempo. Es decir, cuánto aporta cada canal y cómo juntos forman ese resultado final en cada periodo. Ahora, cuando pasamos a las áreas 100% apiladas, el juego cambia por completo. Aquí ya no importa cuánto se vendió, ni si el total creció o cayó. Lo único que analizamos es la participación, es decir, el porcentaje de cada uno. ¿Quién gana más peso? ¿Quién lo pierde? ¿Y cómo cambia la distribución entre los canales a lo largo del tiempo? Después de aprender los últimos 10 gráficos, los siguientes serán más fáciles de entender. Porque lo único que estamos haciendo es combinar barras y líneas. En ambos visuales estamos usando los mismos valores. No hay datos nuevos, ni cálculos distintos. La única diferencia importante está en los ejes Y. El eje Y de las columnas está usando el recuento de campaña asociada. Es decir, cuántas campañas participaron en cada periodo. El eje Y de la línea, en cambio, usa la suma del total de la venta. Por eso se maneja en un eje separado. Ahora, en el gráfico de columnas apiladas, esos valores se combinan para mostrarnos el total por mes, permitiendo ver el resultado final como un solo bloque. En el gráfico de columnas agrupadas, esos mismos valores se muestran por separado, uno al lado del otro, para poder compararlos de forma directa. La línea se mantiene en ambos casos para no perder la referencia del total, especialmente cuando las columnas están separadas. Es la forma más sencilla de seguir viendo el comportamiento general, sin perder contexto. Con esto ya cubrimos todos los gráficos de estilo barra, columna y líneas. Ya entendimos cómo se comparan, cómo se analizan tendencias, y cómo se combinan cuando es necesario. Ahora vamos a pasar a un grupo de gráficos un poco diferentes. No porque sean más difíciles, sino porque tienen atributos especiales y responden a otro tipo de preguntas. Comenzamos con uno de los gráficos más interesantes y, al mismo tiempo, más subestimados de Power BI. El gráfico de cintas. A simple vista puede parecer solo otro gráfico de áreas, pero en realidad está haciendo algo muy especial. Este gráfico no solo muestra valores en el tiempo, también nos permite ver cómo cambian las posiciones entre categorías. Aquí no importa únicamente quién vende más o menos en un mes, sino quién sube, quién baja y quién pierde o gana relevancia con el paso del tiempo. Así que más que leer números, este gráfico se trata de seguir el movimiento y la competencia entre categorías. Veamos un ejemplo. El producto de higiene comenzó con un buen nivel de ventas en el mes de septiembre, sin embargo, conforme avanzaron los meses, las ventas fueron disminuyendo de manera gradual. Para noviembre, este producto alcanzó su punto más bajo, con solo 111 ventas, siendo el de menor desempeño entre los productos. No obstante, en el mes de diciembre se observa una recuperación en las ventas. Ahora pasamos a otro gráfico clave cuando queremos explicar cambios paso a paso, el gráfico de cascada. Este gráfico no está pensado para comparar categorías, sino para responder una pregunta muy concreta. ¿Cómo llegamos de un valor inicial a un resultado final? Aquí no vemos un solo total. Vemos cómo ese total se va construyendo, con aumentos y disminuciones que se van sumando o restando en el camino. Por eso el gráfico de cascada es ideal cuando queremos explicar el porqué de un número, no solo mostrarlo. En este ejemplo, a simple vista parece un gráfico de columnas bastante sencillo. Incluso sin mucho análisis, podemos identificar rápidamente que septiembre tuvo más ventas que noviembre, solo con observar el tamaño de las columnas. Sin embargo, cuando agregamos la dimensión del canal, la información se vuelve mucho más rica. Ya no solo vemos totales, ahora entendemos el comportamiento mes a mes. Observamos una disminución de septiembre a octubre, una nueva caída en noviembre, finalmente, un incremento en diciembre. Y lo más interesante es que este nivel de detalle nos permite identificar qué canal de ventas fue el más afectado en cada mes,
algo que con un gráfico simple no podríamos ver. Ahora vamos con un gráfico muy conocido, pero muchas veces mal interpretado, el gráfico de embudo. Este gráfico se utiliza cuando queremos analizar un proceso paso a paso, donde algo va avanzando, pero no todo logra llegar al final. Aquí no estamos comparando valores independientes. Estamos viendo cómo se va reduciendo un volumen a medida que atraviesa distintas etapas. Cada nivel del embudo representa una fase del proceso, y su tamaño nos muestra cuánto se pierde o cuánto se avanza en cada paso. Por eso, más que un gráfico de comparación, el embudo es un gráfico para entender dónde se están quedando las cosas en el camino. En este ejemplo estamos viendo un proceso completo, que va desde el primer contacto con el cliente, es decir, la llamada inicial, hasta el momento en que la venta queda registrada en el CRM. El embudo inicia con el 100% del valor. A partir de ahí, observamos que poco más de la mitad de las oportunidades continúan dentro del proceso cuando se llega a la etapa de ajustar condiciones, y este volumen se mantiene relativamente estable hasta el momento de agendar una reunión. Sin embargo, conforme avanzamos hacia el cierre, la retención vuelve a disminuir. Al final del proceso, únicamente el 27.8% del valor inicial se convierte en una venta concluida. En otras palabras, de cada 100 oportunidades que se atienden, aproximadamente la mitad muestra interés real, y de esa mitad, solo una parte logra cerrarse como venta. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo le hago para mejorar esos resultados? Bueno, aquí va su primera tarea. Esa parte se las dejo a ustedes para analizar ya que será parte de sus presentaciones. Ahora vamos con uno de los gráficos más potentes para análisis, el gráfico de dispersión. Este gráfico no se trata de comparar quién es más grande que otro, sino de entender la relación entre dos variables al mismo tiempo. Cada punto representa un resultado distinto. Y lo importante aquí no es el punto individual, sino el patrón que se forma cuando los vemos todos juntos. Con este gráfico podemos identificar tendencias, relaciones, comportamientos atípicos, y responder preguntas que otros visuales simplemente no pueden. Así que más que leer valores, aquí lo que vamos a hacer es interpretar comportamientos. En este ejemplo estamos comparando dos cosas al mismo tiempo, las ventas totales y el nivel de satisfacción. Primero, veamos cómo se leen los ejes. En el eje X, mientras más a la derecha se encuentre un punto, mayor es el nivel de ventas, mientras más a la izquierda, menores son las ventas. Por otro lado, en el eje Y, los valores más altos indican mayor nivel de satisfacción, y conforme bajamos, la satisfacción disminuye. Con esto en mente, podemos identificar rápidamente que Yucatán se encuentra bien posicionado en ambos indicadores, altas ventas y un alto nivel de satisfacción. Sin embargo, al observar Guanajuato, notamos algo interesante, tiene un nivel de ventas muy similar al de Yucatán, pero su nivel de satisfacción es considerablemente más bajo. Esto nos da una señal clara de análisis, probablemente hay buenas prácticas en Yucatán que podrían replicarse en Guanajuato para elevar el nivel de satisfacción sin sacrificar las ventas. Finalmente llegamos a la última sección de los visuales gráficos. Estos visuales no requieren mucha explicación y son de los que más me gusta usar porque son prácticos, fácil de entender visualmente y muestran mucha información de forma muy sencilla. Empezamos con el gráfico circular. En estos visuales no buscamos números exactos ni entrar a detalle fino. Lo que queremos es identificar rápidamente cómo se reparte un total entre distintas categorías. En el gráfico circular, el valor que se usa es la suma de la cantidad vendida y las categorías corresponden a la campaña asociada. Cada porción representa una campaña y su tamaño nos indica qué tanto aporta esa campaña al total vendido. Aquí el objetivo es completamente visual, ver rápidamente qué campañas tienen mayor peso y cuáles tienen una participación menor, de forma sencilla y sin complicaciones. Ahora, el gráfico de anillos usa exactamente la misma información, la suma de la cantidad vendida dividida por campaña asociada. No hay cambios en los datos ni en los cálculos. La única diferencia es visual. El anillo deja un espacio en el centro que muchas veces se aprovecha para mostrar el total o simplemente para que el visual se vea más limpio.
Y con eso, basta con un vistazo para entender qué campañas tienen mayor participación, sin necesidad de meternos en números, y por eso es uno de mis favoritos, porque tiene todo en un solo lugar y es muy fácil de comprender e identificar. Ahora pasamos al mapa de árbol. Este visual se usa principalmente para tener una referencia visual rápida, no para buscar números exactos. La idea es identificar de forma sencilla qué campañas se están vendiendo más y cuáles menos, basándonos en el tamaño de los cuadros. Seguimos usando la suma de la cantidad vendida como valor principal y cada cuadro representa una campaña asociada. Entre más grande es el cuadro, mayor es el volumen de ventas de esa campaña. Normalmente los cuadros más grandes resaltan primero, lo que nos ayuda a detectar rápidamente qué campañas tienen mayor peso, sin necesidad de leer etiquetas o valores. No es para analizar detalle fino, sino para ver patrones generales. Por ejemplo, si vemos uno o dos cuadros muy grandes, significa que las ventas están concentradas en pocas campañas. En cambio, si la mayoría de los cuadros se ven de tamaños similares, eso nos indica que las ventas están más equilibradas entre campañas. Este gráfico es ideal cuando queremos responder de forma rápida preguntas como ¿quién está vendiendo más? O ¿estamos repartiendo bien las ventas?, teniendo todo el panorama en una sola vista. Con esto ya cubrimos los visuales gráficos básicos y los más usados, prácticamente la mitad del camino en esta serie. Yo puedo seguir procesando información sin problema, pero aquí hacemos una pausa para darle un respiro a la mente no virtual, incluida la de mi creador. Si todavía no lo haces, suscríbete para que te llegue la notificación de la segunda parte y para estar al tanto de los próximos videos. No te olvides de dar like. Joby X, next level.